Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este live. Es un placer estar aquí con ustedes y hablarles el día de hoy sobre las historias que nos contamos. La historia que te cuentas no es como te la cuentas. La historia que te cuentas respecto de tu vida, respecto de tu infancia, respecto de ti, no es realmente como te la cuentas. Siempre existe la interpretación de nuestra mente, siempre está la interpretación, las conclusiones del ambiente, hay opiniones y puede haber opiniones profesionales incluso que no son reales para ti, que no están dentro de tu verdad. Y hoy quiero hablarte de esto porque hoy tomé conciencia respecto de esto. El día de hoy estaba hablando con mi esposo sobre una historia mía de mi infancia. Hoy estábamos en un evento de mi hijo en la escuela y entonces recordé algo de mi infancia cuando yo estaba también en la primaria y entonces le conté la historia y cuando yo le conté esa historia, la conté diferente a como yo la percibía en el pasado y como en algún momento la conté. ¿Ok? Y entonces me di cuenta que cuántas historias nos hemos contado mal, cuántas historias hemos usado para limitarnos, cuántas historias respecto de nuestra vida, respecto de nuestra infancia, de nuestra relación con nuestros padres, nos hemos contado desde la limitación. Y quiero decirte que, claro que hubo situaciones que sí pasaron, no estoy diciendo, siento algo, no estoy, lo que quiero decir es que sí, hubo situaciones que pasaron, pudo haber situaciones que como niña, niño te dolieron, que te sentiste abandonado, que te sentiste rechazado, humillado. Sí, percibiste todo eso, se te mostró esas energías, se te mostraron, los adultos te mostraron esas energías y comportamientos de rechazo, de abandono, de juicio, ¿ok? Entonces, sí sucedió, no quiere decir que no sucedió. Sin embargo, es que todo siempre en nuestra vida, cuando tú vas cambiando, cuando vas conociéndote, cuando vas siendo consciente de ti y cuando eliges crear una vida que sea más gozosa para ti, requieres ir quitando bloqueos. Entonces, usualmente los primeros bloqueos, las primeras capitas que se quitan, son esas capas en las que descubres que efectivamente hubo comportamientos de tus padres que fueron abandónicos y que tú sentiste ese abandono, por ejemplo, y que fue real, que no estabas loco, que no era que no sabías porque eras un niño, que sí se sentía ese abandono, que tus padres sí te mostraron esa energía y que aunque muchas veces los adultos y nuestro entorno que no tiene la intención de abandonar, como es el ejemplo de este video, no tiene la intención de abandonar, entonces dice, no, no te estoy abandonando, es que lo que yo requiero es ir a hacer tal o cual cosa y bla, bla, bla. Ok, sin embargo, cuando los padres vivieron algo similar o sienten ese abandono en sus vidas de alguna manera, aunque no sean conscientes, esa energía no se pierde y esa energía se muestra. Y los niños que son reales y auténticos lo perciben y lo expresan muchas veces y los adultos pueden o podían estar tratando de justificar y de decir, no, 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 no es eso, aunque realmente así se sintiera, ¿ok? Entonces, hoy quiero contarte una historia que yo contaba desde la limitación, ¿ok? Yo contaba como una vez yo quería ir a ese viaje en México, no sé si en otros lugares, pero cuando yo estaba en la primaria iba a haber un viaje de graduación cuando saliéramos de sexto grado, ¿no? Y entonces mis papás me dijeron, no vas a ir porque no tenemos el dinero. A los días hubo un concurso en el que había que escribir un cuento y entonces el premio era el mismo, era dinero y era la cantidad justamente que se requería para ir a ese viaje, para pagar el viaje, ¿no? Para anotarte ahí. Entonces yo como una niña de 11 años, eh,
en ese momento dije, claro, yo voy a concursar, yo voy a inscribirme en ese concurso y si yo gano ese premio, pues voy a poder ir a ese viaje, ¿no? Entonces, esta es la historia mal contada, que cuando yo hice consciente, sí hice consciente, había usado las comillas, pero es conciencia, la primera conciencia, no sé cómo decirlo, cuando te vas haciendo, dando cuenta de que ese abandono que sentiste sí estaba, que sí lo percibías y que en tu interpretación mental se queda así, como abandono. Entonces, cuando yo me empecé a ser consciente en este camino de trabajo personal, de las historias de mi infancia, donde decía, claro, sabes, conoces las heridas del alma, te las presentan, te las ponen con palabras, esta teoría, ¿no? Y entonces yo dije, claro, yo tengo esa herida de abandono y sí, eso yo viví ese abandono. Y entonces yo contaba esta historia de cómo mis padres ok, resulta que gané el concurso este y entonces me gané el viaje, pero como niña yo solo pensé, esto es lo que se requiere. Yo nunca pensé que se requería también alimentos, los gastos de alimentos, eran no recuerdo cuántos días, y entonces tenía que haber más gastos, era una inversión mayor que solo lo que correspondía al viaje, al traslado y ciertas cosas que eso estaba, que incluía, ¿no? Pero no incluía todo. Entonces yo no lo pensé, yo no lo sabía. Entonces yo gano ese concurso y mis padres deciden mandarme que ellos no iban a ir y me encargaron con la abuelita de una amiga mía que iba a ir, ¿no? Que era de confianza para ellos. Realmente fue una elección de ellos. No fue mala, la persona sí era de confianza, la persona sí estaba al pendiente de mí, sí estaba atenta, todo bien. O sea, no pasó nada en el que yo estuviera descuidada durante ese viaje porque fui al viaje. Sin embargo, mi interpretación mental fue, mis papás, ¿cómo se les ocurre mandarme sola? Yo no quería ir sola. Hubo situaciones en las que yo no me atrevía a pedir, por ejemplo, si tenía más hambre, no me atrevía a pedir más comida, porque yo no llevaba el dinero, lo llevaba la señora. Pero además, cuando me dieron el dinero a mí, me lo gastaba en comprarme cosas que nada que ver, o sea, regalos para mí. Estas decisiones de una niña de 11 años con total libertad y que no piensa en más allá, sino en elegir lo que ella puede disfrutar en ese momento, eso hice yo. Sin embargo, te repito, la historia que yo contaba era, me abandonaron, qué irresponsabilidad, yo me sentí sola, yo tuve hambre, yo me hubiera encantado que ellos hubieran estado conmigo, al menos uno, que me hubieran acompañado y yo, esa interpretación desde la herida de abandono. Hola Cristi, ¿cómo estás? Esa interpretación hacia mis padres de me abandonaron, de no pensaron que yo los iba a necesitar, que no pensaron que esta persona, que no me iba a atrever a pedir todo lo que necesitaba o si tenía más, ¿sabes? O sea, todas las conclusiones para reforzar que había sido abandonada y que esa herida de abandono, pues eso era parte de mi historia. Y entonces, por eso yo estaba tratando de sanar esta herida de abandono y me encontraba en esto de sanar esa herida de abandono para yo no transmitírsela a mi hijo. Ajá. Todo esto es una historia, es una conclusión que te da la conciencia de que sí están estas energías en esta realidad de abandono, de humillación, de traición, ¿sabes? De lo que sea. Todas las energías habidas y por haber. Y el tema es que mientras yo conté esto, yo creía que era consciente. ¿Por qué? Porque decía, eso estuvo mal, eso no debió ser y entonces yo no voy a hacer eso con mi hijo. Yo sí voy a ser consciente, yo sí voy a estar presente, yo no lo voy a abandonar. Y entonces tú te crees que estás haciendo algo que realmente va a contribuir y ojo, sí estás en parte del camino, pero esa no es la contribución. O sea, el conocer la herida de abandono, adoptarla y decir, yo tengo esta herida de abandono y entonces ahora la tengo que sanar para entonces no pasársela a mi hijo. Realmente esa no es la conciencia, ese no es el cambio.
y eso no te va a dar nada diferente, te va a dar algo más o menos igual al final. ¿Por qué te lo digo? Porque durante un buen tiempo yo estuve en esas, en supuestamente consciente, siendo consciente, no abandonar, no. Y la energía realmente era de querer evitar. La energía realmente era de que me creía que tenía tanto esta herida que la hacía mía y entonces estaba distraída queriéndola sanar. Y entonces no me abandono y entonces no abandono a mi hijo y entonces no abandono a nadie. Y era realmente nada errado, era parte del camino. Pero esa historia no me contribuía. ¿Por qué? Porque en esa historia había culpables. En esa historia habían unas personas, que en este caso eran mis padres, que me habían generado esa herida. En esa historia, ellos no lo habían hecho bien, ¿sabes? Había un juicio, por más consciente que lo quisiera poner, había juicio de yo lo voy a hacer correcto como ellos no lo hicieron, o yo lo voy a hacer diferente de como ellos lo hicieron. Y desde este lugar no hay expansión, porque el juicio nunca va a traer expansión. Siempre que tú buscas lo equivocado de algo, te enrollas en eso. Así sea para quererlo evitar, así sea para quererlo transformar, así sea para quererlo, te enrollas ahí. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en el que llego a otra conciencia que es, ya me cansé de estar sanando estas heridas. De hecho, no me agrada verme a través de estas heridas. Y ese fue un siguiente paso. ¿Ok? Entonces, ese fue parte del camino. Esos fueron los primeros pasos. No está mal, no está bien, era parte del camino. Sin embargo, hoy esa historia la cuento distinto. ¿Cómo fue que la conté hoy? Hoy no me veo a través de esas heridas, ni siquiera las busco, ni siquiera veo si estoy funcionando a través de la herida del abandono, del rechazo, y no tiene nada que ver con que no lo reconozca. Percibo, reconozco cuando percibo abandono, cuando percibo rechazo, sin embargo, ya no me defino a través de eso porque sé que tengo la capacidad de percibir todas esas energías. Y el hecho de que las perciba y que las pueda sentir no implica que yo esté pasando por eso. Alguna vez sí, alguna vez no. Te vas haciendo cada vez más consciente, pero no siempre te crees que estás en ese lugar solo porque un día descubriste que habías experimentado esas heridas o esas energías, ¿ok? Entonces, la historia, ¿cómo la cuento hoy? Eh, Hoy reconozco que, wow, desde niña tenía capacidad para escribir porque resulta que hice ese cuento y no fue un cuento infantil, conté una historia, creo que era una familia, empezaba contando la historia de un hombre y entonces le hice toda su vida y el cuento, no recuerdo de qué fue, pero sí recuerdo que fue largo, que sí escribí bastante y que al final hubo personas sorprendidas porque yo nunca había escrito nada así y el tema es que gané ese concurso y yo con esta inocencia, como cualquier niño, llegué y le dije a mis papás, listo, aquí está el dinero, ya puedo ir a las vacaciones, ¿no? Nunca les dije, yo quiero que vayan ustedes conmigo. Cuando ellos eligieron, ok, esto es lo que cuento hoy. Mis papás vieron que yo había ganado ese concurso y lo que ellos hicieron fue decir, ok, vas a ir. Nunca me dijeron, no, no puedes, ¿cómo vas a ir sola? Es que se necesita más dinero, ese dinero no es todo el que se necesita para que vayas de vacaciones, ¿sabes? O sea, no me mostraron la limitación, no me quitaron el deseo, no me dijeron, no, estás loca, eso no paga todo. Lo que ellos hicieron fue buscar la manera de que yo pudiera ir a ese viaje y buscar la manera por parte de ellos económicamente para poder pagar el resto. Porque efectivamente hubo gastos extra, tuvieron que depositarle a la persona más de una vez o incluso decirle, por favor, cubre esto y nosotros te vamos a pagar, te vamos a depositar, ¿sabes? O sea, ellos resolvieron de tal manera que ese deseo de ir a ese viaje yo lo pudiera lograr. Entonces yo hoy veo, wow, la capacidad que tenía de escribir de chiquita, o sea, esa edad, ahí descubrí que tenía esa capacidad, ahí descubrí que podía actualizar mis deseos así, que podía percibir la energía de una posibilidad que fue que yo quería ir a un viaje y en eso sale la convocatoria para un concurso
Y resultó que yo lo percibí y dije, esa es mi posibilidad, esa es mi puerta. Yo gano ese dinero y yo puedo ir a este viaje, ¿no? De fin de cursos. Entonces, pude percibir la posibilidad, pude percibir la puerta que se abría y accioné. Me inscribí, pedí apoyo para preguntar, oye, ¿como qué tipo de cuento? Pregunté, ¿cómo lo inicio? A un tío mío que es escritor, le pregunté, ¿cómo lo inicio el cuento? Él me dijo una frase y yo de ahí me fui y lo escribí, el cuento. Entonces, el poder reconocer cómo mis papás en ningún momento me cortaron y me dijeron, no, estás loca, no es solo eso lo que hay que pagar, tienes que pagar un montón de otras cosas más, vamos a tener que invertir en algo que no teníamos considerado, ¿saben? No hicieron nada de eso. Lo que hicieron es buscar la manera de que se me cumpliera a mí el deseo, porque yo ya había ganado un concurso sin decirle a nadie que mi intención era pagar ese viaje. Entonces fue una sorpresa cuando le dije a mi mamá, aquí está el dinero para el viaje. Y entonces supongo que se quedó sin palabras, no recuerdo que haya dicho algo, no lo sé, solo sé que terminé yendo a ese viaje, lo disfruté y aunque después interpreté un montón de cosas o tal vez durante el viaje ya había interpretado, no me había encantado ir sola sin mis papás, sin embargo, hoy veo todas las ganancias de esa experiencia y todos los puntos buenos a favor de la elección de mis papás. ¿Sabes? O sea, todo es cómo te lo cuentas. Y no se trata de engañarte. Definitivamente sería mejor que ellos hubieran ido conmigo. Sin embargo, ellos hicieron lo que en el momento ellos creyeron que era mejor y lo que ellos creyeron que estaba dentro de sus posibilidades. El resultado estuvo bien. Una que otra vez me quedé con hambrita, ¿sí? No siempre. Sin embargo, eh, resultó una experiencia en la que yo puedo reconocer hoy esa capacidad que tiene un niño también de hacer sus elecciones y qué tanto puedes, eh, como papá, impulsar o detener. Y hoy reconozco que mis padres, desde que estaba chiquita, se me quebra la voz. No me gusta esta parte, ¿ok? De llorar y grabar. Pero bueno, siempre han sido padres que impulsan desde que era pequeña. Y entonces el poderlo reconocer ahora sí me da la conciencia de saber, de conectar con este saber, chicos, de que nada te limita, realmente nada te limita. ¿Cómo te cuentas la historia? ¿Cuánto te has contado que por culpa de tus papás no avanzaste, no fuiste, no hiciste, porque no te dejaron, porque no te apoyaron, porque no estuvieron, porque cometieron un montón de errores? Ok, todo eso que ellos hayan hecho, sí, de niño te condiciona porque dependes de ellos, dependes de los adultos en gran parte, pero también como niño poder aprender y reconocer que los niños también pueden elegir y mostrarles que ellos también pueden elegir. Y si los niños no se les mostró que pueden elegir, que de adulto tú sepas que puedes elegir. ¿Cuánto has usado tu historia del pasado, de tu infancia, para limitarte, para creerte que no puedes, para creerte las heridas del alma, las heridas que te dejaron en tu infancia y entonces usar eso para no generar la vida que tú estás deseando? Porque podemos hacer eso, podemos elegir, somos tan libres de elegir que podemos usar nuestra historia para no avanzar, para no crear, para no disfrutar nuestra vida, o podemos hacerlo para disfrutarla, para crear una vida más grandiosa y no solo para hacerlo mejor que los demás, no solo para colocarte en un lugar de ser correcto, de tú sí hacerlo bien, sino desde el lugar de reconocer tu potencia, que no importa lo que pase en tu vida, siempre puedes crear algo, generar algo grandioso para ti. Y esta posibilidad está siempre. ¿Cuántas personas conoces que no tuvieron una vida fácil, que no fueron agraciados durante su infancia y que generan al final una vida súper grandiosa y admirable? Entonces, tú también puedes hacerlo.
¿qué más es posible? Que en lugar de que te creas esas historias que te cuentas mal sobre ti, sobre tu infancia, en las que te limitas y dices, sí, yo tengo todas estas heridas y entonces por eso yo, puede servir que reconozcas cómo funciona tu mente, cómo puedes interpretar las acciones de otros. Puede ser por estas heridas, puede ser por el lugar en el que te acostumbraste a convivir. Sin embargo, también puedes que aún con todo esto, puedes pedir que se te muestren más posibilidades, puedes elegir algo más grandioso para ti y puedes simplemente vivirlo, porque requieres elegir y estar dispuesta a hacer y a hacer lo que se requiera para que tú puedas vivir la vida que a ti te guste. Eso es todo, que elijas independientemente de las elecciones que hayan hecho tus padres en el pasado, porque ellos hicieron sus elecciones y eso es de ellos. Y lo que ellos están eligiendo hoy es de ellos y todas las personas a tu alrededor, lo que elijan es de ellos. Y tú tienes también la libertad y la capacidad y la potencia para elegir si las elecciones de los demás te van a joder y te van a hundir o las vas a usar para impulsarte y para generar algo más grandioso en tu vida. Así que bueno, espero que este video les contribuya. Si crees que a alguien le puede contribuir, ¿qué tomaría para que lo compartas? Y, y nada, que compartas esto para personas que pueda contribuirle, que tú sepas que esto les puede contribuir. Deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias por escucharme, a las personas que estuvieron aquí live y a quienes van a ver este video en el futuro. Gracias. Y si te resuena y te llama tener alguna sesión online conmigo o presencial, si es que estás aquí en The Peak, bueno, pues escríbeme por privado o al enlace en la descripción de mi página. Deseo que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye.